Les anuncio que durante el viaje va a haber turbulencia. Así que abróchense bien sus cinturones, apague el celular para mayor seguridad y para que usted pueda escuchar las instrucciones que nos va a dar nuestro piloto de este viaje. Bienvenidos al viaje y dígale a la persona que está a su lado: agárrese duro porque este vuelo arrancó. Agárrese duro porque este vuelo arrancó. Bueno, esta mañana hemos titulado a nuestro mensaje Esforzados y Valientes. Y a veces hay títulos que uno dice: ole, si yo digo esto, pareciera que yo ya no necesito predicar. Pareciera que el mismo título ya nos está hablando de qué va a ser el mensaje. Y a veces hay gente que dice: no, yo ya sé la pastora cuál es el texto que va a utilizar, porque hay textos muy conocidos que hablan de ser esforzados y valientes. Pero esta mañana quiero irme al relato de una historia en la Biblia espectacular, una historia que vengo como estudiando, leyendo hace algunas semanas, y donde creo que podemos encontrar verdades bíblicas muy profundas para nuestra vida. Así que vamos a iniciar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 al 8. Yo voy a estarlo leyendo en la traducción PDT. Si alguien me quiere seguir, allí le va a salir en pantalla. Y voy a comenzar leyendo la palabra. Dice: sean fuertes y llénense de valor. 7 al 8. Sean fuertes y llénense de valor. No tengan miedo y no se espanten ante el rey de Asiria y ante el numeroso ejército que trae consigo, porque hay más con nosotros que con él. De su lado está la fuerza humana, pero a nuestro lado está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y luchar nuestras batallas. El pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y quiero entrar un poquito en contexto con esta palabra, y es que el rey de Ezequías fue un rey llamado por Dios en un tiempo donde venía Israel en una decadencia espiritual. Y este rey fue llamado para poder restaurar todo lo que era el culto y adoración a Dios. Y fue una época muy difícil. Había una época donde este rey de Asiria había conquistado algunas ciudades, incluso ciudades que estaban fortificadas, es decir, había conquistado ciudades que tenían esa protección de las murallas y había podido penetrar esas ciudades y conquistar esas ciudades. Era un llamado que Dios estaba haciendo a Ezequías y al pueblo de Israel. Era un llamado a la fe en medio de una crisis nacional. Y Ezequías, en este contexto, unos pasos antes, él lo que hace es unas acciones previas antes de decirle esta palabra al pueblo que yo le acabo de leer, y es que él bloquea todos los suministros fuera de Jerusalén de agua. ¿Y para qué? Para impedir que el enemigo pudiera usarlos libremente. Otra cosa que hace Ezequías es que él refuerza los muros y fabrica muchas armas con escudos y lanzas. También designa algunos capitanes militares para organizar toda la defensa. Todo esto sucede después de que Ezequías había sido llamado, después de que Ezequías había restaurado el culto, después de que ellos habían visto mucha bendición de parte de Dios, y pasa ese acontecimiento donde el rey de Asiria comienza a amenazar a Ezequías y a todo el pueblo. Comienza a decirle, a gritarle: vamos a invadir su territorio, lo vamos a conquistar. E incluso comienzan a gritarle, el ejército de Asiria le gritaba a los israelitas: ¿es que a ustedes se les olvidó quién es Ezequías? Ezequías fue aquel que les dijo que destruyeran los altares, que destruyeran todo lo que ustedes ya venían haciendo en adoración a otros dioses. Ezequías fue aquel que los llevó a hacer todos estos cambios, pero los dioses que están con nosotros son más fuertes que su Dios, porque imagínense que ya hemos logrado conquistar muchas ciudades, así que a ustedes también los vamos a conquistar, los vamos a derribar. Y yo podía pensar cómo para Ezequías era un ataque frontal también en su mente.
y para todo el pueblo de Israel, porque las voces contrarias estaban siendo más fuertes que la voz de Dios. Y quizás Ezequías estaba preguntándose, pero ¿de qué sirve o de qué ha servido obedecer a Dios? ¿De qué ha servido caminar con Dios? Yo le he hecho caso, yo he restaurado todo el culto, hemos quitado todos los dioses paganos, que eran dioses, digamos, cuando se mezclaban muchas religiones. Y quizás él estaba diciendo, yo he hecho todo esto, ¿de qué ha servido si me estoy enfrentando ahora al rey de Asiria que viene a querernos aniquilar? Y creo que a veces nosotros libramos batallas que se vuelven muy difíciles de pelear. Hay batallas que en nuestra humanidad decimos, yo no puedo con esto. Hay batallas que se vuelven, que usted dice, de verdad no entiendo lo que Dios está haciendo. Hay batallas que usted está viviendo en este tiempo y que usted dice, yo ya lo perdí todo, yo ya perdí la batalla. Incluso el panorama que usted ve hacia adelante es peor del que usted está viendo ahora. Y usted de pronto, algunos están viendo alguna área que está difícil y usted lo que mira hacia adelante es que el panorama se va a poner peor. Y cuando nosotros caminamos con el Señor, a veces nos es difícil entender las cosas que vivimos. A veces nos es difícil entender que Dios es el Dios de nuestras batallas también. Que no solamente Él es el Dios que trae respuesta a nuestras oraciones, que no solamente Él es el Dios que puede hacer milagros, sino que también Él es el Dios de nuestras batallas, el que pelea con nosotros, el que está a nuestro lado. Porque lo que Ezequías le estaba diciendo al pueblo era: sí, ellos vienen con una fuerza humana, pero nosotros tenemos de nuestro lado alguien más. Nosotros tenemos de nuestro lado al Señor nuestro Dios para ayudarnos y luchar por nuestras batallas. Dios es el Dios de tu batalla. Dios está contigo en tu batalla. Dios está contigo en tu desafío. Dios está contigo en los momentos más oscuros de tu vida. Y quizás has dejado de creer, pero Dios esta mañana está diciéndote a cada uno: esforzado y valiente, Dios está contigo. Amén. Dele un aplauso al Señor en este día. Y entonces, ¿qué significa ser esforzado y valiente? Y es que esforzado significa ser fuerte aun cuando nuestros brazos están débiles. Ser esforzado significa cobrar ánimo, significa aferrarse, mantenerse firme. Y cuando hablamos de valentía, no solamente está hablando de esa fuerza física, sino de una persona que tiene la capacidad para enfrentar los diferentes retos de la vida que incluso otros evitan. Así que esforzados está más ligado con esa fuerza interior, con esa fortaleza interior y con la determinación. Y valientes está más ligado con el riesgo y la capacidad de enfrentar nuestros riesgos o nuestros retos. Y muchas veces encontramos en la Biblia estos dos términos juntos. ¿Por qué? Porque el uno prepara el corazón y el otro ejecuta la acción. Es decir, ser esforzados prepara el corazón y ser valientes nos ayuda a ejecutar la acción. Así que yo quiero hoy retrocederme un poquito en esta historia y revisar qué estaba pasando atrás, ¿cierto? Cómo Ezequías lleva a organizar todo esto, qué fue lo que él hizo, qué fue lo que él lo llevó a tener esa convicción de parte de Dios, de que Dios estaba allí con él, aun cuando los enemigos estaban gritando con esas voces tan duras y tan difíciles. Y lo primero que yo veo lo encuentro en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 y 11. Vamos a estar allí en Crónicas todo este rato, vamos a estar meditando un poquito en toda esta palabra. Y dice: así que yo he tomado la decisión de hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que deje de estar enojado con nosotros. Entonces, hijos míos, no es el momento para que sean negligentes, porque el Señor los ha elegido a ustedes para que estén sirviendo ante su presencia, para que sean sus siervos y quemen incienso.
Yo, lo primero que yo veo cuando Ezequías comienza a hacer todo este trabajo de parte de Dios es que él llamaba a un pueblo a decirle: no es tiempo de ser negligente. Amada iglesia, no es tiempo de ser negligente. Estamos en tiempos retantes, estamos en tiempos difíciles. Siempre la vida nos presenta situaciones, pero este tiempo es un tiempo difícil. Es un tiempo donde vemos muchas situaciones a nivel incluso nacional. Y yo decía: wow, esto que estaba pasando allí en Israel en ese tiempo pareciera lo que está pasando en nuestra nación, en diferentes situaciones. Y es que la negligencia no tiene únicamente que ver con, de pronto a veces hay personas que son perezosas y obviamente eso es negligencia, pero no tiene que ver únicamente con una pereza, con algo físico, sino que negligencia tiene que ver con eso que no hacemos, que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Negligencia tiene que ver con no acudir al llamado que Dios nos hace en muchos momentos. Negligencia tiene que ver con falta de previsión, con no cuidar lo que se tiene e incluso con desperdiciar las oportunidades que Dios nos da. Eso es ser negligente. Me gusta que por allá en Proverbios dice: el diligente conoce el estado de sus ovejas y mira con cuidado por sus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Proverbios aquí nos habla de que la diligencia tiene que ver con el estado, con conocer el estado de las ovejas. Y yo quiero que hoy usted le ponga a esas ovejas, yo no sé si es con conocer el estado de su relación con Dios, el estado de la relación que usted tiene con su familia. Si de pronto usted quiere irse más hacia lo que estamos en esta serie, que son finanzas bíblicas, y usted quiere decir, usted necesita conocer el estado de sus finanzas, hay algo que usted hoy le está demandando, y es conocer el estado de esa situación o de esas situaciones que usted quiere vencer de parte de Dios, pero que usted no lo ha podido hacer porque ni siquiera conoce el estado de cómo está. Y esto es un principio financiero, ¿no? Un principio de administración también. Es decir, lo primero que necesitamos para ser diligentes es saber cómo estamos, es saber qué está pasando. Por eso Ezequiel le decía al pueblo: este no es el tiempo de ser negligentes, ese es el tiempo de actuar con diligencia. Por ejemplo, para un empresario, hablemos de empresario, no de un emprendedor. Para un empresario, ser diligente sería poder delegar en su equipo, no concentrarse en lo operativo, sino más bien en lo administrativo, en lo gerencial. Eso sería diligente para un empresario, ¿cierto? Ser diligente puede ser para algunos organizar la agenda de la semana. Ser diligente tiene que ver con, tú dices, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, tenemos muchos sueños, tenemos anhelos. Hay algunas personas que dicen: yo quiero cuidarme, yo quiero alimentarme bien, pero no se planifica lo que se va a comer. Hay gente que dice: no, yo no sé, mi cuerpo está como muy débil, pero no planifica hacer ejercicio. Es decir, ser diligente tiene que ver con todo eso que tú le pones acción a tu vida, y por lo tanto eso va a requerir ser esforzado y valiente. Ser diligente para algunos será poner en orden lo que Dios te ha entregado. Dios se mueve de manera milagrosa cuando hay orden en tu vida. Hay gente que quiere que Dios lo bendiga en medio del desorden y del caos, pero la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios no puede hacer muchas cosas cuando tú vives en desorden y vives en caos en tu vida. ¿Por qué? Porque estás siendo negligentes. Si lo llevamos aquí a la iglesia y Dios te ha entregado un ministerio, que un ministerio significa un área donde yo puedo servir, ser diligente sería hacer lo mejor para Dios con eso que Él me ha entregado. Pero ser negligente sería hacer simplemente lo que me compete. Cuando yo soy diligente, yo doy una milla más, ¿cierto? Yo tengo un liderazgo diligente. Estamos en la iglesia, y ustedes vean ahora a Julián muy animado, diciendo: estamos en tiempo de mudanza, nos vamos a mover de acá, ahora les vamos a dar más detalles, pero estamos en un tiempo de mudanza, de movimientos. Entonces no es tiempo de ser negligentes con lo que el Señor nos ha entregado. Ezequías quería restaurar el culto,
iba a necesitar de recursos humanos, pero también de recursos financieros, porque cuando nosotros entendemos que Dios nos está llamando a ser diligentes, a veces tenemos que volver a conectar con los sueños que Dios nos ha dado. Y hay personas que sus sueños los están midiendo al alcance de su bolsillo, a la altura de su bolsillo, a la altura de su cuenta bancaria, pero hay sueños de parte de Dios que tú los tienes que poner a la altura de aquel que te los puso en tu corazón. Amén. Hay sueños que Dios va a desatar en este tiempo para personas que van a decir: yo voy a ser esforzada, yo voy a ser valiente, yo me voy a entrar en diligencia, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, si me toque madrugar un poquito más, si me toque suspender, qué sé yo, esas reuniones o esas salidas que no me sirven, pero yo voy a ser diligente con lo que Dios me está entregando en este tiempo. Entonces eso es lo primero que yo veo que Ezequías hizo. Otra cosa que Ezequías hizo es que inmediatamente él llamó a algunas personas, o hizo ese llamado: bueno, ¿quiénes van a servir? ¿Quiénes van a ayudar en este tiempo? Y dice allí mismo, en el mismo capítulo 29, el 12 al 14, dice: estos son los levitas que estuvieron dispuestos a la estructura del templo, de ponerla bien linda. Otros estaban llamados a organizar todas las herramientas, los instrumentos. Habían unos que estaban llamados a ser músicos, otros eran los profetas. Es decir, había todo un equipo de gente dispuesta a trabajar. Y creo que aquí hay un principio muy poderoso para nosotros, y es que usted necesita ser esforzado y ser valiente. Quiere decir que usted tiene que disponerse a trabajar, es decir, tener la disposición para Dios en todos los ámbitos. Yo no quiero hablar en esta mañana únicamente del ámbito eclesial, es decir, del ámbito de la iglesia. Yo quiero decirle que usted necesita también disponer su corazón para que Dios trabaje en usted. A veces tenemos mucha disposición, y aquí hoy hablábamos de eso. Hay personas que dicen: pastor, ya nos han dicho, viene la mudanza, cuente conmigo, yo voy a pintar, yo voy a hacer esto, cuente conmigo, yo vengo con la camiseta puesta. Hay personas que si en su trabajo el jefe les dice: venga tal día, horas extras, no, cuente conmigo, yo me dispongo a trabajar. Pero a veces no nos disponemos a dejar que Dios trabaje en nuestro corazón. Y lo primero que usted necesita es que usted se disponga a dejar inmediatamente que Dios trabaje en su alma, que Dios trabaje en su interior, que Dios trabaje en eso que usted no está viendo, pero que Dios sí está viendo. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser depositadas en Dios para que Él pueda accionar como Él quiere. Y yo veo en estos levitas que eran personas que Dios les había permitido servir dentro del templo, pero también veo que eran personas escogidas por Dios, porque cuando usted entiende que usted es un escogido y un llamado por Dios, usted no deposita la confianza en fuerza humana, sino que usted comienza a depositar la confianza en Dios, en el Dios que acompaña en las batallas, en el Dios que te ayuda a liberar las batallas, en el Dios que puede traer esa respuesta positiva en lo que tú anhelas, pero también en el Dios que a veces dice que no, en el Dios que a veces te dice: espera un tiempo, porque hay áreas que Dios necesita dejar que en nuestra vida pase un tiempo para podernos responder, para poder trabajar con cosas que hay en el corazón que ni siquiera nosotros las podemos ver. Hay cosas tan ocultas de nuestro corazón y de nuestra vida que necesitan ser escudriñadas por el Espíritu Santo. Hay áreas tan profundas que Él necesita ir al interior y tú decirle: yo me dispongo a que tú trabajes en lo interior de mi corazón. Aquello que yo no he visto, ponlo en mi corazón. Aquello que yo no lo he notado, hazlo, Señor. Y trabajar es dejar de poner esa confianza en ti mismo para ponerla en el Señor. Algunas personas podrán decir: bueno, en la parte financiera, ¿cómo aplica esto? Porque es que yo tengo que disponerme a trabajar, yo tengo que ser esforzado cada mañana, yo tengo que ser valiente, yo tengo que llevar mi empresa adelante, pero no han dispuesto lo más importante, que es su corazón, para que Dios trabaje. Y quizás ese disponer el corazón va a requerir de una confianza en el Señor, de entender que Dios es tu proveedor,
Dios es tu proveedor. Dios es tu proveedor cuando tienes mucho, pero también cuando tienes poco. Dios es aquel que tiene la capacidad de proveer. Pero hay personas aquí que quizás a veces han dicho, pero es que yo he confiado y no lo he visto. Y es que quizás hay una creencia demasiado interna en el corazón que no ha permitido de verdad confiar en Dios. Así que esa fue la disposición que tuvo todo este equipo de personas. Otra cosa que yo vi en la historia de Ezequías, allí en el versículo 16, en el mismo capítulo 29, es que dice: después los sacerdotes entraron al interior del templo del Señor para purificarlo. Sacaron al atrio del templo del Señor todas las cosas impuras que encontraron en el templo del Señor. Los levitas tiraron todo eso al arroyo de Cedrón. Lo impuro fue una de las primeras cosas y de las primeras instrucciones que Ezequías le dijo al pueblo de Israel. Tenemos que sacar lo impuro que hay en este lugar. Tenemos que sacar lo impuro, lo que está contaminado. Y yo le preguntaba al Señor, pero en este tiempo, ¿qué puede significar lo impuro? Porque cuando ellos sacaron lo impuro, sacaron altares a dioses que ellos adoraban. Y entonces uno dice, pero es que en esta época no adoramos esos dioses, o por lo menos en Nación Reino no. Y ahí el Señor me hablaba que sacar lo impuro es sacar las mezclas. Porque tenemos muchas mezclas. Ahí estaba hablando de altar, sacar lo impuro del altar. Recuerden que, o los que no saben, ya en el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo vino y dio en sacrificio por cada uno de nosotros, Él enseña que tú y yo somos el altar. Aunque sabemos que aquí le decimos metafóricamente en la iglesia, pase al altar, pero realmente y literalmente el altar somos tú y yo. Hay cosas que necesitan salir de tu alma y de tu corazón porque están mezcladas, porque hay mezclas. Y sobre todo hay algo aquí que el Señor me hablaba muy particular, y es esa mezcla cuando estamos entronados, digamos como entronados nosotros, cuando hay un esfuerzo humano primero antes que creer en las fuerzas que vienen de parte de Dios. Cuando yo creo que soy yo la más importante, cuando yo creo que soy yo la que tengo que hacer. Si yo no lo hago, Dios no lo va a poder hacer. Él necesita mi ayuda. El Dios omnipotente, el que creó los cielos y la tierra, el dueño del universo, necesita la ayuda mía. Imagínense. ¿Cierto? A veces estamos así. Esos son mezclas en el corazón. Dice la palabra del Señor que nadie puede amar a dos señores. Nadie puede, porque dice: nadie puede servir a dos señores, porque va a menospreciar a uno y amará al otro, y querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y es que el problema no son las riquezas. El problema es que hay una pelea en el altar por tu corazón. El problema no son las riquezas. El problema es cuando es el amor a ellas. El problema no es que nosotros queramos ser bendecidos, porque Dios dice en su palabra: yo quiero que ustedes sean bendecidos, yo quiero que ustedes sean prosperados en todas las cosas. El problema es cuando eso ocupa nuestro corazón. Cuando en el corazón de nosotros hay personas que están ocupando el lugar de Dios. Hay personas que quizás tú dices: no, es que yo ya saqué a esa persona de mi entorno, pero no lo has sacado de tu corazón. Esos son mezclas. Erika contó por ahí ahora días algo así. Te puede ir a seguirla en redes y ve una historia de cuando usted saca a alguien de su entorno, pero no lo saca de su corazón. Hay gente, escúcheme muy bien, porque yo creo que esto le va a hablar a más de uno. Hay gente que sabe que esa no es la persona correcta para su vida, pero sigue inclinando su corazón ante ese altar. Ay, 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 diga así: ay, ay, ay. Ay, no, yo sé que cuando quedan mudos es porque, que nadie me note que eso es para mí. Que nadie me descubra, ¿cierto? Hay corazones que se siguen inclinando a altares de personas.
Y Dios dice, yo quiero mi gloria. Dice la palabra del Señor, yo no comparto mi gloria con nadie. Dios no comparte su gloria ni con su papá, ni con su mamá, ni con sus hijos, ni con su esposo, ni su esposa, ni con un ex. Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Yo quiero ocupar el único lugar en tu vida, el primer lugar. Claramente la familia hay que amarla, etcétera, etcétera. Pero Dios está diciendo, yo quiero que tú saques eso impuro, porque no hay una adoración genuina para mí, no hay una alabanza genuina para mí. Esa palabra es fuerte. Dios no comparte su gloria con nadie. Hay gente que confía, oígame esto que voy a decir, agárrelo pues porque está bueno. Hay gente que confía más en las estrategias de ella que en las estrategias de Dios. Ay, ay, ay. Ay, yo no sé a quién le estoy tocando hoy esta. Le voy a decir, yo no quiero satanizar la inteligencia artificial. Yo la uso, me parece espectacular. Digo, uy, qué maravilla herramienta. Pero el error es cuando nosotros pensamos que una inteligencia artificial nos va a dar una estrategia mejor que la estrategia que viene de parte de Dios. Eso son mezclas. Eso es impuro. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no quiere pagar el precio de sentarse a orar y a escuchar la voz de Dios, porque quiere algo así, rapidísimo, ¿cierto? Pero Dios dice, le decía un día Jesús a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que me cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Hay ramas en tu vida que no están dando fruto. Hay ramas en tu vida que no están dando fruto y necesitan ser podadas para que tú puedas producir más. Hay ramas que necesitan ser quitadas porque están contaminando el resto de lo que Dios ha depositado en ti. Hay situaciones en tu vida que tú estás viviendo por terquedad, por tu falta de dependencia a Dios y porque no has sacado lo impuro de tu corazón. El pueblo de Israel, cuando fue a salir de Egipto, que era un lugar de cautiverio para la tierra prometida, muchos de ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. La cautividad no salió de su corazón. Y por eso muchos no vieron la tierra prometida. Muchos murieron en el desierto literal. No pongas a prueba al Señor. No lo pongas a prueba porque no vas a ganar, vas a perder. Sométete a Dios en obediencia. Lo impuro para algunos pueden ser esos viejos patrones de conducta que siguen gobernando tu vida. Lo impuro puede ser eso que tú ya aprendiste y que tú no quieres soltar ni someterte a lo que Dios dice en su palabra. Lo impuro puede ser seguir con hábitos que están dañando tu avance en la vida. Cada uno puede mirar qué significa tener esa impureza en su interior. Yo mencionaba hace un rato el desorden y el caos, es decir, el desorden y el caos en tu vida, el cómo de pronto tú llevas las finanzas, cómo administras, cómo tomas decisiones financieras. Y yo quiero decirte algo en esta mañana muy, bueno, estoy diciendo muchas cosas fuertes, ¿cierto? Amén, dígame en el que estoy diciendo cosas fuertes, amén, amén. ¿Quién está contento con las cosas fuertes? Amén. ¿Quién está triste? Uy, no, Dios mío bendito. Bueno, deja de ser facilista y quererle poner la responsabilidad a Dios de todo lo que sucede en tu vida. Deja de ser facilista y decirle al Señor por qué pasó esto o aquello, cuando tú has tomado decisiones fuera de su voluntad, cuando tus actos a veces han sido falta de visión o falta de mentalidad. Deja que Jesús pode tu alma, deja que Jesús pode tus relaciones, deja que Jesús pode tus finanzas, porque no bastaba para ellos escúcheme muy bien, esto va para redes sociales, pilas, Laura. No bastaba con sacar lo impuro del templo, ellos tenían que sacar lo impuro fuera de la ciudad. Dice que en el arroyo de Cedrón. Y lo que eso significa es que cuando ellos sacaban lo impuro, eso no tenía vuelta de retorno.
cuando tú sacas lo impuro de tu vida, no tiene retorno, no tiene punto de retorno, porque hay gente que dice, yo ya saqué esto, pero la verdadera libertad viene cuando tú no vuelves a retornar a eso que te esclavizó. Amén. Amén. Está fuerte. Bueno, siguiente que dijo Ezequías al pueblo. Dice en el versículo 20 y 21 de allí mismo del capítulo 29. Ezequías se levantó bien temprano, reunió a los líderes de la ciudad y se dirigió al templo del Señor. Llevaron 7 toros, 7 carneros, 7 corderos y 7 cabritos como sacrificio por el pecado a favor del reino, del templo y de Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que los ofrecieran en el altar del Señor como sacrificio que debe quemarse completamente. A veces ese esfuerzo, esa valentía va a requerir mucha fe. A veces ese esfuerzo y esa valentía va a requerir que tú tengas que entregar cosas en sacrificio. O sea, que algo que yo veo que hizo Ezequías y que invitó al pueblo era a entregar sacrificio a Dios. Y sí, yo sé que el Señor Jesucristo es el mayor sacrificio y no podemos añadirle nada al sacrificio de Jesús para que nos perdone los pecados, para que nos dé una nueva vida. Pero en nuestro caminar con Él hay cosas que necesitamos entregarles que van a ser difíciles para nosotros, y esas cosas van a requerir un sacrificio para Él. Y yo veo en 2 ámbitos. Una es que estaba pidiéndole sacrificio en recursos financieros. Cuando ahí habla, llevaron 7 toros, 7 carneros, todo estaba hablando de lo que le ofrendaban al Señor en el altar, porque en el altar también hay recursos financieros que se entregan. Hace algunas semanas, algunos de ustedes hicieron un compromiso con Dios, hicieron un voto con Dios, pasaron al altar y le dijeron: Señor, si tú me bendices en esto, yo te voy a dar esto. Hicieron un compromiso con el Señor. Pero ¿sabe qué va a ser lo más retante de ese compromiso? Sé que algunos ya comenzaron a cumplirlo, y es que tu corazón va a ser probado. Yo he escuchado gente que dice: no, yo le prometo esto a Dios, y cuando le llega ya no quiere. Se le olvida lo que le prometió a Dios. Y a Dios no se le olvidan nuestras promesas. Y hay gente que dice: yo no sé por qué las puertas las tengo cerradas, y a veces no ha recordado promesas que le ha hecho a Dios que no le ha cumplido. Estoy hablando aquí de lo financiero, pero lo puede aplicar en cualquier ámbito. Yo creo que, no sé si el pastor y yo vamos a tener que orar por liberación de codos, ¿cierto? ¿Quién me lo entendió? El que rió lo entendió, el que no lo entendió. Porque es que hay gente que es más tacaña para Dios. Mire, yo no sé si a ustedes les pasaba, yo también, yo fui muy rumbera, ¿no? Y yo también me tomaba mis licorcitos y todo eso, y uno le iban en la fiesta, y cuánto hay que poner, cuántos han vivido eso, y si lo viven, pues bueno, ya lo saben. ¿Cuánto hay que poner? No, que tanto, que uy, que otra botellita, que uy, eso era uno sin medida, ¿no? Yo era así, ¿no? Lo que haya que poner para la rumba. Ay, pero cuando llegan en el Señor, esa iglesia, ¿cómo pide? Otra vez hay que dar una ofrenda, que hay que diezmar. No es que quieren robar la gente, ¿qué tal? Pero la gente está diezmando los fines de semana en una discoteca y no le duele. Yo no sé, eso es una prueba del corazón. Otra área donde yo vi que Dios le pedía sacrificios al pueblo era en tiempo con Él. Dice en el capítulo 32, Alex, versículos 18 y 19, ya nos vamos a ir como otra vez conectando por allá donde arrancamos, más adelantico. Dice: entonces los funcionarios de Sennacherib le hablaban a gritos en hebreo al pueblo de Jerusalén que estaba en la muralla. Lo hacían para asustarlos e intimidarlos, a fin de capturar la ciudad. Versículo 19, les decían que el Dios de Jerusalén era igual a los dioses de los otros pueblos de la tierra
y que eso, bueno, de la tierra, ¿no? De la tierra, ahora del ser humano, ya me perdí ahí. Ok, seguido, el 20. Debido a esto, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y pidieron ayuda al cielo. O sea, la cosa estaba complicada. Ellos estaban siendo amenazados, los iban a capturar, los iban a aniquilar. Y lo que hizo Ezequías después de toda esta gloria, después de todos estos cambios, que como leíamos al principio, comienzan las amenazas. Entonces Ezequías busca al profeta Isaías, que estaba en ese tiempo, y le dice: vamos a orar juntos, y piden ayuda al cielo. Es decir, uno de los sacrificios que Dios te va a pedir es tiempo con Él, tiempo con Dios, tiempo de escuchar su voz, tiempo de hablar con Él. Pero vuelvo y digo, como dije hace unos minutos, hay gente que conversa más con la inteligencia artificial que con Dios, porque la inteligencia artificial te da cosas rápidas, porque vienen muchas cosas en este tiempo a reemplazar la voz de Dios. Renovo lo que dije: si usted la utiliza, está muy bien, sépala utilizar, pero a veces hay soluciones inmediatas que te puede dar la inteligencia artificial, pero que no está de acuerdo con el plan de Dios, con lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón. Eso va a requerir tiempo. Yo no he visto un solo hombre en la Biblia que tuviera éxito teniendo una relación light con Dios. Todos los hombres y mujeres en la Biblia que fueron prosperados eran personas dependientes de la presencia de Dios. Entregar sacrificio a Dios implica levantar un altar de adoración para que Él te dé la estrategia, para escuchar la voz de Él, para que Él te diga qué hacer acerca de tu negocio. Pero hay mentes religiosas que no logran escuchar a Dios para su empresa, porque pareciera que la Biblia fuera solamente un libro religioso, pero en la Biblia hay estrategias para tu empresa. En la Biblia y en la presencia de Dios, Él puede soltarte ideas millonarias que solamente en el altar se van a dar, pero se requiere sacrificio, porque no hay manera de que usted pueda encontrar o escuchar la voz de Dios o las estrategias de Dios para su negocio, para su empresa, para su familia, cuando usted quiere algo rapidito. Señor, háblame rapidito. Señor, dímelo así a millón, que no tengo tiempo, tengo 5 minutos para darte gracias por el día, gracias por mi familia, para pedirte que tú la curas, pero por ahí derecho dame la estrategia de este estancamiento que tengo. No funciona así, no funciona así. Tienes que presentarte a Dios y entregarle tiempo en oración, en meditar su palabra, en pasar tiempo en su presencia. Eso no hay cómo saltárselo. El mayor bien que tenemos, ustedes saben que es el tiempo. Ese es el mayor bien que tenemos. Y ese es el que Dios está pidiendo en esta mañana, que le podamos entregar nuestro tiempo para que Él de verdad pueda hablar a nuestro corazón. Y cuando también en la Biblia nos vamos a encontrar muchas veces que dice medita en la palabra. Ese meditar en la palabra, cuando tú lo investigas desde el original, eso quiere decir como rumiar, como rumea la vaca. Mastica, mastica y mastica la palabra. Y cuando tú masticas y masticas la palabra y tú dejas que la palabra llegue a tu corazón, llegue a tu alma, llegue a tu mente, comienza a haber una renovación y una restauración en tu vida. O sea, deja que la palabra penetre en tu espíritu, pero eso no se hace a la ligera. La palabra de Dios no puede penetrar en tu espíritu a la ligera. Si la Biblia no se convierte en tu guía para los negocios, si la Biblia no se convierte en la guía para tu familia, si no se convierte en la guía para expandir el evangelio de Dios, pues estás permeado por un espíritu religioso. Miren, les voy a decir algo. Esto no se trata únicamente de tener datos. Eso no se trata únicamente de tener información de Dios. Eso se trata de tener una comunión y obediencia con Dios.
Ese es el verdadero sacrificio, ese es el verdadero esfuerzo, esa es la verdadera valentía. Y Dios dice en Josué capítulo 1 versículos 7 al 8, que este sí es el que muchos ya saben, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo a las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Estoy en Josué 1, voy al versículo 8. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo a todo lo que está escrito en él. Y así haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, la decisión de ser esforzado y ser valiente es una decisión, es una determinación de afirmarse, de echar raíces con Dios. Es una firmeza cuando usted dice: yo me afirmo, yo me arraigo en Dios para poder enfrentar los retos de la vida, porque los retos van a llegar. Yo le conté la semana pasada todos los retos que nosotros como familia hemos vivido el último año. Si usted no vio ese mensaje, puede ir a YouTube y ver el mensaje si se quiere enterar, ¿cierto? Uno a veces le da como curiosidad. Entonces, uy, ¿qué fue lo que vivieron ellos? Bueno, vaya allá y se entera ya. Y por ahí derecho escucha todo el mensaje. Entonces, eso implica una acción voluntaria de agarrarse ferventemente de la mano de Dios. ¿Para qué? Para no flaquear. Por eso yo a la gente le digo: usted quiere echar raíces, usted tiene que aferrarse en la presencia de Dios a nivel personal, diario. Pero usted también tiene que ser parte de una comunidad. Usted tiene que volverse todas estas caritas que usted ve, su familia en la fe. Usted tiene que hacer parte de una casa de paz. Usted tiene que echar raíces, porque si no, no lo va a poder lograr solo. Ahora se está vendiendo mucho: no, todos somos iglesia, entonces yo estoy, sí, todos somos iglesia, donde yo esté soy iglesia, que sí es verdad también, pero yo no necesito congregarme con nadie, yo no necesito hacer parte de nadie. Pero le digo que sí, la palabra de Dios dice que sí es necesario. Por eso este versículo que la gente utiliza mucho para hablar de esforzado y valiente significa: tú en qué te vas a esforzar y en qué vas a ser valiente en este tiempo. En el tiempo con Dios, en el entregar en finanzas, en el entregar relaciones. ¿Qué es lo que tú le vas a entregar al Señor en esta temporada? Porque hay gente que no ha tenido éxito porque hablo del éxito a la manera de Dios. No estoy hablando aquí de ser millonario, ni de, no, el éxito es el que tiene 3 carros, él sí tiene éxito, el otro tiene una moto, entonces no tiene. No, hablo del éxito es cuando usted está caminando en los planes de Dios. Ese es el verdadero éxito. Y hay gente que no ha tenido éxito porque está separado de la presencia manifestada de Dios, porque vive una vida independiente de Él, porque es su propio consejero antes de buscar el consejo de Dios. Jesús también le dijo una vez a sus discípulos: yo soy la vid, ustedes son las ramas, y el que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Dios respondió la oración de Ezequías y del profeta Isaías. Y más adelante, no lo vamos a leer textual, pero más adelante vemos que ellos estaban preparando, que ellos habían hecho esta fábrica de armas, espadas, bueno, todo esto, fortificaron la ciudad, estaban listos, pero estaban dependientes de lo que Dios iba a hacer. Y dice la historia que llegó un ángel y aniquiló todo el ejército contrario que los iba a dañar, y entonces ellos obtuvieron la victoria. Y después de que obtuvieron la victoria, entonces el pueblo estaba muy agradecido con la palabra, con lo que Ezequías le había dicho, con la dirección que Ezequías le había dado, y sobre todo el pueblo estaba agradecido porque ese plan que parecía contrario era el plan de Dios. A veces hay planes como que uno dice, este es lo lógico, pero el plan de Dios a veces es inusual a lo que nosotros pensamos. Y dice la palabra que entonces mucha gente fue con ofrendas para el Señor y con regalos costosos para Ezequías, rey de Judá. Eso está en el versículo 23 del capítulo 32, si lo quieren leer. Y dice: y el prestigio de Ezequías aumentó frente a las demás naciones.
¿Saben cómo terminó Ezequías? Después de todo esto, aquí un spoiler de Ezequías que no vamos a profundizar hoy. Ezequías estuvo enfermo gravemente. Él estuvo enfermo gravemente también después de toda esta victoria. Pero los días de Ezequías, dice la palabra del Señor en el versículo 27 y 28, Ezequías tuvo muchas riquezas y honores. Adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Hizo también depósitos para almacenar el trigo, el vino y el aceite. Mandó hacer establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. El éxito de Ezequías fue escuchar la voz de Dios y accionar, ser esforzado, ser valiente, ser comprometido con su proceso, acudir a ese llamado, ser diligente, todos los pasos que hemos visto hoy. Eso fue lo que garantizó el éxito de Ezequías, porque yo creo que las finanzas siempre serán la añadidura de parte de Dios a lo que Dios realmente quiere hacer con tu vida. Así que esta mañana yo quiero que cerremos este tiempo en oración y que le pidamos al Señor. Quizás tú estás en esta mañana diciendo, como me dijo alguien hoy, que cuando, póngase de pie por favor, cuando alguien me dijo, uy, yo leí ese título, pastor, y dije, uy, más esforzada y valiente otra vez, más, sí, más. Porque solamente logramos vencer batallas de parte de Dios, batallas que vivimos solamente en Dios, solamente fortalecidos en Él, en su palabra. Yo no sé Dios qué le habló a usted el mensaje, yo creo que a cada uno le habló de manera distinta, porque el Espíritu Santo obra como Él quiere y llega a la necesidad. Y quizás usted esta mañana pueda cerrar con una oración genuina de su corazón, con lo que Dios le ponga en su corazón. Quizás usted dice, uy, no, aplicar todos los pasos como que muy duro, pero algo de lo que Dios le habló durante el mensaje. Yo quiero que usted esta mañana cierre sus ojos y le diga al Espíritu Santo lo que usted tenga que decirle en este día. Háblele con su propia voz. Levante su voz al cielo y dígale en esta mañana, Espíritu Santo, ayúdame, 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 Espíritu de Dios, ayúdame en esta mañana, Señor. Quizás algunos sienten que han sido muy esforzados y muy valientes. Y recuerden que ser esforzados es algo que prepara el corazón, y quizás usted necesite decirle a Dios en este día, prepara mi corazón, toma el control de mi corazón. Yo quiero ser una mujer, un hombre esforzado, y quizás usted pueda decirle hoy, me está costando, me está doliendo, es un desafío para mí ser esforzado o esforzada. Quizás usted tenga que decirle esta mañana al Señor, yo quiero ser valiente para tomar acción en lo que necesito, porque hay cosas que Dios ha estado dando instrucciones y de pronto no lo hemos hecho, y usted le tenga que decir hoy, Señor, yo no lo he hecho, tú me lo has dicho muchas veces y no lo he hecho. Pueden ser cosas simples como llevar unas cuentas, cosas simples como organizar el tiempo, cosas simples como comenzar a hacer ese sueño de parte de Dios que no has hecho. Padre, yo oro en esta mañana para que tú pongas espíritu de diligencia, para que tú pongas un espíritu de diligencia, Señor, para que toda negligencia en el nombre de Jesús sea quitada en este día. Padre, sé tú obrando en esta mañana en los corazones de tus hijos. Espíritu de Dios, que tú puedas poner esa diligencia en todas las cosas. Quizás la primera diligencia o lo primero en que necesites ser diligente es en darle ese tiempo a Dios, en buscar a Dios de todo corazón, no para que te dé lo que tú anhelas, sino para que tú establezcas una relación con Él real, genuina, una relación que echa raíces, una relación como dice esa palabra del Señor: si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes darán mucho fruto. Padre, yo oro por aquellas personas que se sienten separados de la presencia de Dios, para aquellos que esta mañana quizás en el mensaje lo que venía a su corazón es que estoy tan lejos de Dios, es que he estado tan lejos de su presencia, es que no sé cómo hacerlo. Padre, yo oro para que tú acudas a su necesidad.
La mayor necesidad que tenemos es tu presencia en nuestras vidas. Y así como decía la canción hace un rato, dígale a una sola voz al Señor lo que usted anhela. Dígale al Señor a una sola voz lo que usted anhela. O dígale a una sola voz: yo necesito